Hola, en este tema vamos a estudiar cómo se transmite la información entre varios dispositivos y también cómo es posible que esa información llegue de manera errónea al dispositivo de destino. ¿Cuáles son las estrategias que tienen los aparatos electrónicos para detectar esos errores y cómo pueden corregirlos? Existen tres factores súper importantes que debemos considerar cuando transmitimos información de un dispositivo a otro. El primero de ellos es la dirección de la transmisión, el segundo el método de transmisión y el tercero el método de sincronización. Si nos centramos en la dirección de la transmisión, podemos encontrar tres tipos. La primera es la conexión de datos simple, que es cuando un dispositivo se comunica con otro, pero este segundo dispositivo, el dispositivo receptor, no puede responder al dispositivo emisor. El segundo tipo de conexión de datos es la conexión de datos semidúplex, que es cuando por un mismo medio, un único medio, un dispositivo se comunica con otro y debe esperar a que éste termine su comunicación para que el que recibe la información en primer lugar pueda transmitir una respuesta al primer dispositivo. Un ejemplo de este tipo de conexión sería una comunicación por medio de walkie-talkie. La conexión de datos duplex total es cuando, utilizando el mismo medio de transmisión, los dos, tanto el emisor como el receptor, se invierten y también son receptor y emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos se pueden hablar a la misma vez, se pueden enviar la información a la misma vez por el mismo medio. En esta diapositiva podemos ver los tres tipos de transmisión de datos cuando nos referimos a la dirección. La primera parte de la diapositiva sería el método de transmisión simple, que es que a través de un único medio, el dispositivo emisor, que sería este que está aquí, se comunica con el receptor, pero el receptor no puede contestar. Simplemente el emisor envía la información y se acabó. Un ejemplo de este tipo de transmisión de datos es cuando tenemos una impresora y el ordenador le envía el documento que queremos imprimir a la impresora y ésta hace el trabajo por su cuenta sin contestar al ordenador emisor. El de la imagen concretamente es una pantalla de un ordenador donde el ordenador envía la información, la imagen de la pantalla, pero el monitor no devuelve una respuesta. El segundo tipo, según la dirección de la transmisión, es la semidúplex, esta que está justo debajo, donde utilizando un único medio, los dos dispositivos, tanto el emisor como el receptor en primer lugar, los dos son emisores y receptores, pero solo utilizan el cable de uno en uno. Lo que decía antes, por ejemplo, un walkie-talkie. El tercer tipo sería la conexión de datos duplex total, donde el medio, que sería el cable, se utiliza de manera simultánea para enviar y recibir información. Hablemos ahora del segundo de los factores que vimos en la diapositiva inicial. Nos referimos al método de transmisión. El método de transmisión hace referencia a la cantidad de información que se envía de un dispositivo a otro en el mismo momento. Podemos encontrar dos tipos de método de transmisión, la transmisión de datos en serie y la transmisión de datos en paralelo. La transmisión de datos en serie, a resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es que los datos se transmiten uno detrás de otro en serie. Y la transmisión de datos en paralelo, lo que nos viene a decir es que se transmiten por varias vías a la vez, al mismo tiempo, una cantidad determinada de datos que debería ser mayor, por lógica, que una transmisión de datos en serie. A continuación podemos observar una imagen donde se representa de manera visual cada uno de estos dos métodos. El primero de todos, el método de transmisión en serie, es cuando, por ejemplo, si tenemos un byte de datos, es decir, 8 bits, aquí vemos los bits, son estas bolitas, están enumeradas, vemos que hay 8, aquí hay 4, aquí hay 1 y aquí están las otras 3. Pues los bits van viajando desde el emisor, que sería el que está a la izquierda, emisor,
hasta el receptor, que sería el que está en la derecha. Los bits van viajando de uno en uno desde el emisor hasta el receptor. Eso sería una transmisión en serie. Cuando en la zona derecha se completan los 8 bits, decimos que tenemos un byte y a este byte pues se utiliza y se analiza según la característica del programa, del software o lo que queramos hacer con él. En el método de transmisión de datos en paralelo es como si tuviéramos varios cablecitos donde todos a la misma velocidad, todos los bits se pueden enviar y llegan a la vez al receptor. Es decir, si arriba teníamos una especie de único carril por donde circulan los coches, en la inferior, en la transmisión de datos en paralelo, tenemos 8 vías, estas que están aquí, donde 8 coches circulan uno en cada una de ellas. De manera que al final llegan 8 coches de golpe en vez de llegar de uno en uno como vemos en la transmisión de datos en serie. Obviamente no estamos hablando de coches sino de datos que son bytes formados por bits. El último de los factores que vamos a ver en esta presentación es el método de sincronización. ¿Qué quiere decir el método de sincronización? El método de sincronización es cuando dos dispositivos se envían la información y ambos deben estar preparados, uno para enviarla a cierta velocidad y el otro para recibirla a otra cierta velocidad, que normalmente, dependiendo del sistema, pues será la misma o serán distintas, pero lo más importante es que los dispositivos se tienen que poner de acuerdo en cuándo envían la información y en cuándo debe llegar. Tenemos dos tipos de transmisión de datos, la asíncrona y la transmisión síncrona. La transmisión asíncrona es cuando los datos se envían, se van enviando y el receptor no sabe cuándo los va a leer. Es decir, yo mando un mensaje, pero no sé cuándo el receptor lo leerá. Por eso los mensajes se van acumulando y cuando el receptor llegue para verlos, tendrá que saber dónde empieza cada mensaje y dónde termina cada mensaje para que no se le mezclen unos con otros. Para eso, en los dispositivos electrónicos digitales añaden un bit en el comienzo de los datos y otro bit en el comienzo del final, para decir que esta es la marca de inicio de ese dato y esta es la marca de final de ese dato. El método de transmisión de datos síncrona es cuando los datos se envían uno detrás de otro y el receptor los está recibiendo instantáneamente. Para que esto suceda, tendremos que, decirlo de una manera muy vulgar, sincronizar los relojes de ambos dispositivos para que la comunicación sea fluida y no se pierda información por el camino. Cuando transmitimos datos o información, corremos el riesgo de que por el camino se nos pierda algo de esos datos o incluso que sufra alteraciones por culpa de alguna interferencia o cualquier otra razón. Para eso el ordenador o los dispositivos incorporan métodos de comprobación de errores, de los cuales veremos 4 que son bastante sencillos. El primero de ellos se llama comprobación de paridad y en él contamos la cantidad de unos que hay en el byte de información. Podemos encontrar dos diferentes, la comprobación de paridad según paridad par y la comprobación de paridad según paridad impar. Son muy sencillos, solo hay que tener en cuenta una simple característica. En el método de comprobación de paridad según la paridad par se cuentan el número de unos que hay dentro del byte de información. 1, 2, 3, 4. Si ese número de unos es par, es decir, tenemos 4, se añade en la primera posición un 0 para no romper la paridad. En el caso de que el número de unos fuese impar, añadiríamos un 1, el dispositivo emisor añade un 1 al principio en el bit que está más a la izquierda
para lograr la paridad del byte al completo. En la comprobación de paridad por paridad impar sucede lo contrario. Contaríamos el número de unos que hay en las 7 posiciones más a la derecha, 1, 2, 3, 4, y como lo que queremos lograr es un byte que tenga un número de unos impar y lo que tenemos son 4, el dispositivo emisor añadiría un 1 en la primera posición. En el caso de que el número de unos fuese impar, en la primera posición lo que debería aparecer es un 0. Supongamos que el emisor quiere enviar el siguiente dato al receptor, por ejemplo, el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y lo quiere enviar según paridad par. El receptor contará las 7 últimas cifras de ese byte de información y dirá, ¿cuál es el número de unos que hay en las 7 últimas cifras? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. ¿Eso es paridad par? Sí. Entonces, aquí lo que debería aparecer es un 0, no un 1. De esa manera, el receptor sabe que este dato es erróneo. Hay algún error en una de sus cifras, porque en la primera posición debería haber un 0. Pero ¿qué problema tenemos con esto? Que sabemos que hay un error en el dato, pero no somos capaces de decir si el error está aquí, si el error está aquí, si el error está aquí, en cuál de los bits está el error. Para eso existe un mecanismo que sería el byte de paridad. Es muy similar a lo que ya conocemos. Simplemente hay que contar en filas y en columnas y comprobar la paridad. Por ejemplo, aquí tenemos que hay un 1, otro 1, 2, 3, 4 y 5. Y la comprobación es por paridad par. ¿5 es par? No. Delante, en la primera casilla, debería haber un 1. ¿Hay un 1? Sí. Entonces, este dato, este byte, es correcto. Ahora vamos al segundo byte. Encontramos 1, 2, 3. Es impar. ¿Qué debería haber delante en la primera casilla? Un 1. ¿Hay un 1? No. Entonces decimos que este dato es incorrecto. Pero, ¿cuál es el bit erróneo? Pues ahora comprobamos las columnas. Contamos exactamente igual, pero con columnas. Y al final vemos que aparece un byte de paridad, que es en el que veremos cuál es el bit que está mal. Vamos a ver. Tenemos 1. 1 es impar, así que añadimos un 1 al final. ¿Hay un 1? Sí, es correcto. Vamos a contar la segunda posición. 0, todo 0. El 0 tiene paridad par, entonces al final debería aparecer un 0. ¿Hay un 0? Sí, es correcto. Siguiente. 1 es impar. ¿Qué debería aparecer al final? Un 1. ¿Hay un 1? Sí, es correcto. Siguiente. 1 y 1. Hay dos cifras, eso es par, al final debería aparecer un 0 y correcto, hay un 0. Siguiente. 1, 1. Es par, ¿qué debería aparecer al final? Debería aparecer un 0 y lo que aparece es un 1. Por lo tanto, el error también está en esta columna. ¿Dónde se cruza la fila y la columna errónea? Pues justamente en el bit 5 del byte 2. El error estaría aquí en este 1, que debería de ser un 0. El siguiente método de comprobación de errores es la petición automática de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un dato se envía, el emisor espera que el receptor le diga que ya llegó. Y para eso se establece un tiempo límite. Por ejemplo, si yo quisiera mandar un dato o una carta, cuando yo la envío le digo a mi emisor, si esta carta no te ha llegado mañana, dímelo que la vuelvo a enviar. Pues ese sería un método de comprobación de errores si el receptor no recibe la información que yo le he enviado. ¿Para qué?
Pues luego me dice que no le ha llegado para yo enviarla de nuevo. El checksum es el tercer método de los 4 que vamos a estudiar. Es el último en el que tendremos que realizar algún cálculo. Es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, descargamos un archivo de Internet, el tamaño de ese archivo suele tener un número asociado que se utiliza para comprobar si el archivo se ha descargado correctamente o ha habido algún error durante la descarga. Para calcular el checksum debemos seguir el siguiente algoritmo. Primero, supongamos que hemos descargado un fichero que ocupa 862 bytes, pues cogemos ese 862 y lo dividimos entre 256. Eso nos da aproximadamente pues 3, algo. De ese número con su parte decimal nos quedamos con la parte no decimal, es decir, como si estuviésemos redondeando a la baja, independientemente de que sea el decimal siguiente 5 o mayor que 5. Nos quedamos con su parte no decimal. Bien, con ese 3, el siguiente paso es multiplicar 3 por 256, por 256, lo cual nos dará 768. Con la cantidad inicial de bytes le restamos este número que acabamos de calcular y eso nos da 862 menos 768 nos da 94. Pues 94 será el checksum del archivo que ocupaba 862 bytes. El último de los métodos que vamos a estudiar es el ecocheck. Es muy sencillo. El emisor le envía al receptor una cantidad de información y el receptor la copia y la envía de vuelta. Luego, el emisor comprueba si la información que envió y la que acaba de recibir copiada por el receptor son iguales. Si la información del primero es igual a la información que ha devuelto copiada el segundo, quiere decir que esos datos han sido correctos en su transmisión. Ahora que ya hemos hablado de los 3 factores más importantes que ocurren en una transmisión de datos o de información entre dispositivos, vamos a ver unos conceptos que hacen referencia a las tecnologías de Internet. ¿Qué es Internet? Internet son un montón de ordenadores conectados entre sí y que comparten su información. ¿Quiere decir esto que tu ordenador está conectado a un ordenador que pueda estar, pues, por ejemplo, en Japón? Sí, de algún modo sí, pero pasando por otros servidores y dispositivos que se encuentre por el camino. El primero de los conceptos que vamos a ver es el concepto de ISP, que es el Internet Service Provider, el proveedor de servicios de Internet. ¿Qué significa esto? Pues básicamente el proveedor de servicios de Internet es la compañía que contratamos para que nos ponga Internet en nuestras casas. Aquí en la imagen vemos algunos ejemplos de las que podemos encontrar en España. El segundo concepto es el concepto de dirección IP, que es un numerito separado con puntos, son 4 cifras separadas con puntos, que identifican cuál es la dirección que se te ha otorgado al conectarte a Internet. De manera análoga, podríamos entender la dirección IP como la dirección de tu casa donde llegan las cartas. El siguiente concepto, el concepto de dirección MAC, da un paso más allá y hace referencia exactamente a la dirección de cada uno de los aparatos o dispositivos que están conectados dentro de la misma red. Por ejemplo, en tu casa, si estábamos hablando anteriormente de la dirección de donde vives, pues en la dirección MAC sería donde se encuentra cada una de las personas que viven en esa casa en un momento determinado. Para clarificar un poco y contextualizarlo en el mundo de la tecnología, podemos decir que dentro de una misma red de Internet, por ejemplo la red de Internet que tienes en tu casa, tenemos una dirección IP, que es la que identifica tu red, y luego
dentro de esa red tendrás todos los dispositivos que se conecten a Internet. Pues un móvil, el portátil, la videoconsola, etc. Los siguientes conceptos que veremos hacen énfasis al mundo de la web. Las páginas web están divididas en dos partes: su estructura, que se llama HTML, y su presentación, que sería el diseño, los colores, el tipo de letra, el fondo, todo eso. La presentación se guarda en un archivo que se llama CSS, que viene a significar más o menos como hoja de estilos en cascada. En esta diapositiva observamos a la izquierda lo que sería la estructura de una página web, el HTML, y a la derecha observamos lo que sería su hoja de estilos en cascada. Intentando entenderlo un poquito, aunque no sabemos ni de HTML ni de CSS, vemos como aquí aparecen cosas sobre fuentes y tipos de letras, tamaños, colores en hexadecimal, imágenes de fondo. Y en el otro lado, lo que podríamos decir de manera resumida es donde encontramos toda la información de la página. HTTP es un concepto que seguramente todos conocemos porque siempre aparece delante de la dirección de las páginas web. Es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es el conjunto de reglas que siguen los dispositivos para comunicarse entre sí y así transmitir los archivos o las páginas web de un emisor hasta un receptor y viceversa. Es posible que en alguna ocasión, en vez de HTTP, veamos escrito HTTPS. Esa S viene de seguro, porque sobre todo lo veremos en páginas web de bancos y cosas por el estilo, que nos añaden una capa más de seguridad para que nuestros datos no estén en peligro de ser robados. El último concepto de este tema es el concepto de navegador web. A estas alturas seguramente ya sepas lo que es un navegador web. Es la aplicación que nos permite visualizar las páginas que recibimos a través de Internet. ¿Qué es lo que hace realmente? Lo que hace realmente es coger esos archivos que habíamos hablado antes, la estructura HTML y la estructura CSS, es decir, la información y el diseño, mezclarlos e interpretarlos de una manera amigable y que podamos utilizar sin dificultades. Bueno, pues hasta aquí el tema de comunicación y tecnologías de Internet, un tema bastante sencillo, con poca práctica, pero muy interesante.